Vamos a tratar sobre la gestión de recursos humanos, esta vez en el ámbito municipal, para lo cual vamos a dar en primer lugar un contexto general sobre este nivel de gobierno. Vamos a mencionar, vamos a recordar, ¿no? ¿Cuáles son las principales funciones que tienen las municipalidades? Cada una de las entidades que existen en la administración pública tiene sus propias funciones. Si hablamos de las municipalidades, pertenecen al nivel de gobierno local que se le llama, ¿no? Entonces, este nivel de gobierno está más cerca a la población, está más cerca a la ciudadanía y como tal propicia, busca su participación de los vecinos en la gestión que les corresponde. El marco institucional, aquí están los principales conceptos que tenemos sobre las municipalidades. Tienen autonomía, ya lo sabemos, sus tres tipos de autonomía, la política, la económica y la administrativa. La política está referido, ¿no?, a que cada distrito, cada provincia puede elegir a sus propios gobernantes. El alcalde no es designado ni por el presidente ni por ningún ministro, sino que la misma población es quien elige a sus autoridades. La autonomía económica hace referencia a los ingresos que pueden recaudar, ¿no? Ya sea a través tal vez de algunas tasas, algunas contribuciones, venta de activos, la prestación de servicios y las diversas maneras que tienen las municipalidades de poder recaudar sus ingresos. La autonomía administrativa es básicamente la parte de gestión, cómo nos vamos a organizar, cuáles van a ser las unidades orgánicas, quiénes van a ser sus representantes, cómo vamos a ver el tema presupuestal, eso corresponde a este tipo de autonomía. ¿Cómo se crean las municipalidades? Se crean a través de leyes. El Congreso es quien crea las municipalidades a propuesta del Poder Ejecutivo. La misión es en realidad busca el desarrollo económico del territorio en el cual se encuentra ubicado la municipalidad. Tipos de municipalidad tenemos tres tipos: la provincial, la distrital y también se considera los centros poblados. En cuanto a la estructura básica, está conformado por el Consejo Municipal, que es el que se encuentra en el más alto nivel, a través de las cuales se emiten las disposiciones. En este caso estamos hablando de las ordenanzas, que sabemos que tienen rango de ley, que tienen que cumplirse sí o sí dentro del territorio. Luego tenemos a la alcaldía como un órgano ejecutivo, ahí vamos a tener la parte, por ejemplo, de cómo se organiza, ahí vamos a tener en qué se va a ejecutar el presupuesto, ahí vamos a tener la parte administrativa, la parte de gestión y finalmente los órganos de coordinación. Esto básicamente está referido a que la municipalidad interactúa, ¿no?, con los vecinos, interactúa con la población, por ejemplo, las juntas vecinales están a cargo de los órganos de coordinación. Esta es la estructura básica que tienen las municipalidades. Pero si hablamos de qué funciones tienen, vamos a ver que es bastante amplio. En realidad, todas o la mayoría de las políticas nacionales que se establecen en los ministerios terminan implementándose en las municipalidades. Si hablamos de políticas de salud, llegan a las municipalidades. Si hablamos de políticas educativas, también tienen participación las municipalidades, agrarias, ambientales, entre otros, tiene participación las municipalidades. A ver, aquí tenemos sus principales funciones. En primer lugar, tenemos la organización del espacio físico y uso de suelos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, la zonificación, el catastro urbano y rural también, la habilitación urbana, el tema de saneamiento de los asentamientos humanos, el acondicionamiento territorial, la parte de la infraestructura, el patrimonio histórico también tiene que ver la municipalidad. Esto obviamente va a tener que trabajarse con el Ministerio de Cultura, entre otros. En lo que es servicios locales, también tenemos una gran cantidad de servicios, como el saneamiento ambiental, el tema de salubridad, el tema de tránsito, también está a cargo de las municipalidades. En la parte educativa tiene participación, como lo mencionamos, cultura, deporte, recreación, programas sociales, defensa. Como pueden ver, es una gran cantidad de funciones que tienen las municipalidades. Y todavía hay una segunda parte, donde está, por ejemplo, el tema de promoción del desarrollo económico, el tema de parques y jardines, zoológicos también pueden implementar las municipalidades, como en Lima Metropolitana, que tenemos los zoológicos municipales. Eh, Ahora, también tiene participación en la parte de protección y conservación del medio ambiente. No vamos a detallarlo, pero aquí ya hemos hecho como un resumen de todo lo que corresponde a esta parte. La participación vecinal también promueve las municipalidades, está a su cargo.
Por ejemplo, si tenemos organizaciones sociales dentro de la municipalidad, puede haber una junta de, no sé, de personas que están interesados en algún tema en específico, tal vez en la conservación ambiental o en apoyar a las personas, o puede haber grupos de voluntariado. Estos tienen que ser registrados por las municipalidades. ¿Ven? La municipalidad también se encarga de ese punto, de organizar, de registrarlo, de reconocer a estas organizaciones sociales. Y finalmente tiene participación en lo que son los servicios y programas sociales. DEMUNA está a cargo de la municipalidad, el tema del adulto mayor, de las personas con discapacidad, vaso de leche, los comedores populares, albergues, entre otros, están a cargo de las municipalidades. Entonces, las municipalidades tienen una gran cantidad de funciones. Ahora, ¿cómo es que va a cumplir con estas funciones? Como hemos podido ver, tiene muchas. Entonces, las municipalidades se organizan para poder cumplir con estas funciones. Aquí les voy a mostrar una estructura orgánica de una municipalidad. Esta municipalidad va a tener su estructura para poder cumplir con esas funciones que le ha establecido la Ley Orgánica de Municipalidades. Tal es así que, en primer lugar, vamos a comentar, tenemos a la alta dirección. Todas las entidades públicas tienen una alta dirección donde se decide el destino de la entidad, el destino de la población en la cual va a beneficiar. Ahí se destinen las políticas, se definen los planes, las metas, los objetivos a largo plazo. Toda entidad lo tiene, los ministerios lo tienen, los gobiernos regionales lo tienen, las municipalidades también lo tienen. ¿Quiénes conforman esta alta dirección? Estos tres integrantes, el Consejo Municipal, la Alcaldía y la Gerencia Municipal. Ellos son los que van a decir qué rumbo va a tomar la municipalidad. Pero, como hemos comentado, la municipalidad también tiene una serie de funciones. Entonces, para poder cumplir esas funciones, vamos a tener dos tipos de órganos. Los órganos de línea, que van a ser aquellos órganos que van a permitir cumplir la razón de ser, el por qué existe la entidad. Por ejemplo, una municipalidad dijimos que tiene, a ver, ¿dónde vimos esto? Aquí, en las funciones, vimos que tiene el tema de organización de suelos, protección de medio ambiente, brindar servicios públicos, buscar la participación vecinal, el tema de programas sociales. Y aquí vamos a ver, hagamos un poco de zoom, sus órganos de línea. Aquí vamos a tener la municipalidad tiene que promover el desarrollo económico, ¿ya? Entonces necesitamos un órgano de línea que se encargue de ese tema. Eso va a estar a cargo de esta gerencia, Gerencia de Desarrollo Económico. Muy bien. Necesitamos que la municipalidad promueva el tema de seguridad ciudadana, los servicios públicos que se va a dar a la población, que ordene el tema de mercados, de la comercialización. Entonces, ¿quién se va a encargar? Vamos a tener una gerencia que va a ser Gerencia de Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana. También tiene función en el tema de transportes, dijimos aquí en tema de servicios cuando mencionamos, tiene que encargar del tema de transportes. Muy bien, entonces vamos a tener una gerencia de tránsito, viabilidad y transporte público. Mencionamos también el tema de ambiente, se encarga de proteger y conservar el medio ambiente. Entonces tenemos que tener una gerencia de ambiente. Sí, en función de cada una de estas competencias que tiene la municipalidad, se crean estos órganos de línea. Hay una gerencia de desarrollo urbano, una gerencia de inversiones, de desarrollo social, en el cual, por ejemplo, van a estar los programas sociales. Vamos a tener una gerencia de desarrollo de pueblos indígenas, una gerencia de promoción de turismo. De esa manera, entonces, es como se organiza. Yo tengo todas estas funciones, entonces voy a crear mi unidad, mis órganos de línea para que cumplan con esa razón de ser. Muy bien. Pero ¿qué sería, por ejemplo, si hablamos de una gerencia de desarrollo social que se encarga de no sé, de comedores populares, por ejemplo, vaso de leche, y no hay una persona que se encarga de supervisar, de monitorizar, de hacer seguimiento, de llevarla tal vez en orden todos los programas que están a cargo de la municipalidad, de la DEMUNA, quién va a atender ahí? Entonces, ¿qué sería si no existe una oficina que se encarga de contratar al personal que va a trabajar en estas áreas? Entonces, necesitamos órganos que sirvan de soporte, de apoyo, porque, por ejemplo, si hablamos de la gerencia del medio ambiente, también, o por ejemplo, el área encargado de brindar apoyo, o el área de desarrollo económico, por ejemplo.
Entonces, vamos a buscar mejorar la productividad. Muy bien, entonces en nuestro distrito se produce cierto tipo de plantas o de frutas que no existen en otro lugar. Muy bien, entonces vamos a promover tal vez tecnificar, producir mayor cantidad o tal vez ya empezar a darle valor agregado. Entonces necesitamos capacitar, necesitamos tal vez comprar máquinas, algunos equipos. Entonces, es, pongamos, aquí trabajan ingenieros agrícolas, ingenieros industriales. Ellos no se van a encargar de hacer los requerimientos, de hacer la compra, de ver en el mercado, de hacer los procesos de selección. Necesitamos de un área que domine, que sepa de esos temas. Entonces, para que estos órganos de línea funcionen, necesitamos del apoyo de los órganos, lo llamamos en este caso de administración interna. Ahí es donde vamos a tener, por ejemplo, al área o a la oficina de presupuesto, a la oficina de logística, al de recursos humanos que estamos hablando ahora, de tesorería, entre otros. Estos son entonces los sistemas administrativos. De esa manera es como se organizan las municipalidades. ¿Dónde está, por ejemplo, recursos humanos? Normalmente está dentro de la gerencia de administración y finanzas. Hay algunos que podrían tenerlo como un órgano, una unidad orgánica, en este caso de apoyo de primer nivel o de segundo nivel, perdón. O hay otros que están dentro de esta gerencia de administración y finanzas. Esa potestad de dónde debe ir la oficina de recursos humanos ya es potestad de la misma entidad. O sea, no es que servir te diga, ¿sabes qué? La oficina de recursos humanos debe ser un órgano de apoyo de segundo nivel, o sea, debe aparecer aquí en estos que están en color naranja. No, si quiere la entidad puede tener aquí a este nivel o puede tenerlo dentro de la gerencia de administración. Ya eso es un tema propio de la entidad. Entonces, de esta manera es como se organizan las municipalidades para poder cumplir con esas funciones que tienen. Muy bien, entonces, como hemos podido ver, hay esa relación. Ahora, vamos a entrar ya un poco al tema, vamos a comentar algunos hitos históricos que ha sucedido con el tema de recursos humanos. Es larga la historia porque desde que comenzamos como país, desde la época de la independencia, ya había recursos humanos y había personal trabajando en el Estado. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que sucedió en los últimos años. A ver, el servir de su tiempo, servir sabemos que es la autoridad que tiene que ver con el tema de recursos humanos, existe desde el 2008, pero antes de que exista esta entidad, había otra entidad que se encargaba del tema de recursos humanos. Era el Instituto Nacional de Administración Pública, que se creó en 1973. Entonces, este instituto existió durante mucho tiempo, estableció una serie de directivas, de lineamientos, algunos todavía se siguen utilizando, no solamente para el tema de recursos humanos, el tema, por ejemplo, de almacenes, este instituto es quien dio los lineamientos, las directivas. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se creó? En el 73. En el 84, en 1984, se aprueba, se publica la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Este decreto legislativo todavía sigue vigente, 276. Tenemos ahí una gran cantidad de personas, los nombrados, lo llamamos, ¿no? Los nombrados, los que ya tienen una plaza estable, bajo este decreto legislativo se nombran. Si bien es cierto, ya el nombramiento está prohibido, hoy en día ya no existe el nombramiento como tal, sin embargo, hay ciertas excepciones que se establecen en la ley de presupuesto, en el cual dice, excepcionalmente, nómbrese, por ejemplo, lo último que se ha aprobado en la ley de presupuesto es que se va a nombrar personal de salud. Muy bien, que está en los gobiernos regionales, en el gobierno nacional, dice. Entonces, de INPE también hay personal de salud, entonces ellos se van a nombrar. ¿Bajo qué decreto legislativo? 276. Entonces esto ya viene desde el 84, tienen muchos años. Luego, este Instituto Nacional de Administración Pública se desactiva, desaparece. ¿Cuándo? En 1995, se disuelve. Entonces, ahí nos quedamos sin un ente rector que vea el tema de recursos humanos en el sector público. Esto sucedió en 1995. Entonces, viendo que es necesario que exista un ente rector que establezca los lineamientos, las guías, y no dependa de cada entidad, porque una vez que ya no hay el ente rector, entonces cada oficina de recursos humanos tiene potestad, tiene libertad de interpretar las normas como ellos consideran, porque no hay alguien a quien tú vayas a hacer la consulta.
Hoy en día, por ejemplo, tienes algunas dudas, puedes pedir la opinión a Servir y Servir va a responder. Las municipalidades, al finalizar les voy a poner un ejemplo de cómo es que piden opiniones y Servir responde. Pero si no existe esa autoridad, ¿cómo podemos trabajar? Entonces, 95 se disuelve, ya no tenemos un ente rector. Tuvieron que pasar, a ver, ¿cuántos años? 13 años, hasta el 2008, que se crea, o sea, viendo la importancia de que debemos tener un ente rector, después de 13 años se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, el famoso Servir. 2008, muy bien, 13 años pasaron. Pero para que una entidad funcione, necesita sus instrumentos, hagamos un ejemplo con la parte tal vez militar. Para que alguien se vaya a la guerra necesita sus armas. Para que una entidad cumpla con sus funciones necesita sus instrumentos, sus herramientas de gestión. Pero no lo tenía. Se creó como tal Servir. Y cuando recién se crea su instrumento, su herramienta, el 2013. Imagínense, 2008 del 2013 en el cual se aprueba la ley del servicio civil. ¿Cuántos años pasaron? 5. 5. O sea, si sumamos desde que desapareció este Instituto Nacional de Administración Pública del 95 al 2013, pasaron muchos años. Ahora, para que esta ley se implemente, ¿qué necesitamos? Su reglamento. Su reglamento se aprobó al siguiente año todavía, 2014. Entonces saquemos la cuenta. De 1995, 2013, se aprueba el reglamento 2014, casi 20 años pasamos en desorden, casi 20 años estuvimos que existía, por ejemplo, cada recurso humano o cada oficina de recursos humanos lo interpretaba a su manera las disposiciones que todavía estaban vigentes. Entonces, es por eso que en recursos humanos estamos bastante desordenados. Luego vamos a comentar un poco de eso. ¿Eso qué nos quiere decir? Que mucho tiene que ver la existencia de un ente rector. Lo mismo sucedió con el tema de planeamiento estratégico en el Perú. ¿Por qué el tema de planeamiento estratégico está tan debilitado? Muchas veces se sujeta a lo que establece el presupuesto y no a la inversa. O sea, primero es la planeación, o sea, primero hago el plan y luego en función a eso debería hacerse la asignación de recursos. Es lo que nos dice la teoría. Pero en el Perú sucede a la inversa. Primero el presupuesto y en base a eso se planifica. ¿Por qué? Porque también, al igual que sucedió con el tema de recursos humanos durante mucho tiempo que carecimos un ente rector, lo mismo sucedió con CEPLAN. CEPLAN, que es el ente rector de planeamiento, durante mucho tiempo no tuvimos un ente rector. Algo similar sucede con los recursos humanos. Es por eso, o es una de las causas, aparte de otras causas más que existen, del por qué, a pesar de que ha pasado ya muchos años, hasta ahora no se termina de implementar la ley del servicio civil. Inicialmente se había dado 6 años, dijeron, en 6 años se va a implementar a nivel nacional en todas las entidades públicas, pero hoy en día son muy pocas las entidades que han transitado. Entonces, esa es una de las causas, que durante muchos años no hemos tenido un ente rector que vea el tema de recursos humanos del sector público. Muy bien. Veamos los regímenes laborales, pero hagamos un poquito de historia para entender cómo estamos ahora. Lo que antes sucedió determina cómo estamos ahora, y cómo estamos ahora, o lo que hacemos ahora, va a determinar cómo vamos a estar en el futuro. Normalmente la historia es cíclico, ¿no? Se va repitiendo cada cierto tiempo. A ver, comencemos entonces haciendo un poco de historia, qué sucedió en los años 90. En los años 90, ¿cómo se contrataba el personal de los recursos humanos? Bajo dos modalidades. Teníamos el decreto legislativo 276 que comentamos, que es para los nombrados del sector público, pero también teníamos el decreto legislativo 728, que es de la actividad privada. ¿Y por qué de la actividad privada tuvieron que ingresar para el sector público o hacer uso de este régimen que corresponde al sector público o al sector privado, perdón? Porque se tenía el concepto en ese entonces de que los mejores trabajadores, los mejores profesionales estaban en el sector privado. Entonces, si yo quería atraer estos mejores trabajadores y traerlo para mis entidades públicas, sabemos, ¿no? Si hablamos remunerativamente, los 276 son los que menos ganan.
Entonces, con ese bajísimo sueldo no iban a venir el sector privado. Entonces, ¿qué decidió el Estado? Muy bien, entonces tú puedes contratar, entidades públicas pueden contratar su personal bajo este régimen laboral del sector privado, o sea, el 728, porque queríamos atraer a los mejores profesionales también para el sector público. Es por eso que en esos años se tenía estos, o se contrataba bajo estas dos modalidades. Sin embargo, también necesitaban más personal y ya como se estableció barreras, ya se estableció límites para el tema del nombramiento, o sea, contratar personal bajo 276. Entonces, ¿qué hicieron las entidades públicas? Empezaron a contratar bajo el régimen de servicios no personales, los famosos locadores de servicio o terceros, tienen diversas formas de llamar, SNP, terceros, locadores. Se empezó a contratar. Muy bien, entonces como se empezó a contratar terceros, los terceros, los locadores, corresponden para actividades que no son permanentes. O sea, yo identifico una necesidad, entonces yo puedo contratar una persona, un profesional. Termina y ya no hay vínculo. Sin embargo, para actividades permanentes, lo mismo que sucede hoy en día sucedía en esos años. Se empezó a contratar. Entonces, ya cuando pasaba cierto tiempo, iniciaron, ¿no?, con el tema de los procesos judiciales, porque yo estoy cumpliendo una actividad de carácter permanente. Entonces, ya bajo juicio, ganaba el trabajador y tenía que ingresar a la planilla. Y eso se empezó a crecer, más personas iban ganando el juicio, entonces se tenía que haber una alternativa. ¿Qué hacemos? Porque si no, se va a llenar la planilla, o sea, vamos a tener personal 276, 728 que han ingresado, que antes eran terceros y ahora ya están siendo contratados bajo esta modalidad. Muy bien, entonces es por eso que se decide crear un nuevo régimen laboral para dar solución a estos terceros, que sería el CAS. El CAS es un régimen temporal, o sea, se creó con la finalidad de darle una solución a lo que se venía. Si vamos a tener una gran cantidad de juicios, muchos terceros iban a ingresar. Muy bien, entonces vamos a crear este nuevo régimen laboral y vamos a contratar, o es un régimen temporal, pasajero, hasta que se termine de implementar lo que es la ley del servicio civil. Muy bien, entonces así es como se comenzó. Es por eso que se creó el CAS. Luego vamos a hacer un poco más de comentario al respecto, cómo es que el CAS ya se termina convirtiendo en permanente, ¿no? O sea, de lo que era inicialmente para un periodo de tiempo, luego ya se volvió permanente. Muy bien, en ese tiempo se tenía documentos de gestión. ¿Qué documentos de gestión que hoy en día también seguimos teniendo? ¿Qué documentos de gestión se utiliza? Los principales para el tema de recursos humanos es el cuadro de asignación de personal, donde está todo tu recurso humano en función a tu rol. Y necesitas también saber cuánto de presupuesto necesitas para ese personal. ¿Cómo se llama ese documento de gestión donde está la parte presupuestal? Es el presupuesto analítico de personal. Entonces, cada entidad lo trabajaba a su manera, como no había un ente rector, lo trabajaba a su manera. Era obviamente, el nivel remunerativo era dispar, había unos que ganaban mucho, otros que ganaban poco, no se tenía ordenado ese tema. Y también había un uso desmedido que le comentamos de los servicios no personales, de los terceros. En cuanto a la información, no sabíamos cuántos trabajadores existían en el sector público. Queríamos saber, en el sector público, ¿cuántos trabajadores tenemos a nivel nacional? Gobierno regional, gobiernos locales y el gobierno nacional. No había información. Si yo quisiera saber, hacer una proyección, no teníamos datos. Lo mismo sucedía con el tema remunerativo. Había un desorden, había personal que realizaba la misma función, pero que estaba bajo el régimen 276, ganaba muy poco. Había personal que estaba a 728 que ganaba mucho más. Y también teníamos en este caso ya cuando se creó el CAS, teníamos también CAS con otro sueldo, pero también a veces había terceros. Entonces imagínense, haciendo la misma función, pero con diferentes sueldos. Era un desorden que hoy en día persiste, ¿no? O sea, muchas de estas cosas que sucedió hace muchos años, hoy en día todavía persisten. Muy bien, entonces seguimos comentando un poco más sobre este tema. Entonces, dijimos que el CAS se creó buscando dar solución, dando un carácter temporal, sin embargo, se volvió permanente, que como estamos hoy en día, tenemos, el CAS se dividió, ¿no?, en dos
en dos grupos o en dos partes. Tenemos un CAS que ya es permanente, a tiempo indeterminado, y hay otro CAS que es por necesidad de servicio, que obviamente, posiblemente en el tiempo que dure el contrato, para el año vaya a tener vigencia. Entonces, nuevamente se está repitiendo esa situación. Ahora, en el tema de terceros, ¿hemos podido superar esa situación a pesar de que se creó el CAS? No, nuevamente las entidades públicas, al tener personal a contrato indeterminado, los CAS, entonces nuevamente están comenzando a contratar terceros. Tal vez en alguna de sus entidades pasen eso, ¿no? O sea, personalmente en la entidad donde yo laboro, veo eso, o sea, como muchos de los que estamos trabajando ya somos CAS y no nos pueden despedir, ¿qué hacen? Muchas veces te relegan a otra área y traen más terceros. Entonces, esos terceros están realizando actividades de carácter permanente. Y posiblemente más adelante se vaya a repetir lo que sucedió en los 90. Esos terceros, por juicio, pueden ganar y nuevamente tener ese problema. Pero vamos a ver, vamos a comentar luego qué medidas está tomando el MEP para evitar que se repita esa situación. Muy bien. Entonces, el servicio civil, tenemos los regímenes laborales, tenemos muchos, comentamos, podemos agruparlos de tres maneras: los generales, los de carreras específicas y otros que no pertenecen ni a los generales ni de carreras específicas. A ver, las generales, tenemos aquí el personal que es más antiguo, el personal nombrado, que es el decreto legislativo 276, que mencionamos que viene de hace muchos años atrás. Ahí también podemos incluir tal vez a lo que es la ley del servicio civil, ¿no? Una vez que se termina de implementar. Esos son los de carrera. Ahora, los sin carrera, pero con vínculo laboral. Aquí tenemos los del decreto legislativo 728 y también tenemos al CAS, al decreto legislativo 1057. Pero sabemos que hay ciertas actividades en el Estado que no podemos agruparles. Por ejemplo, los que trabajamos así en la parte administrativa, hemos tenido largas vacaciones, en diciembre hemos tenido vacaciones, dos feriados largos hemos tenido. A ver, ¿cuáles son? Hemos tenido el 8 y el 9 de diciembre, hemos tenido el 25 y 26, hemos tenido el 1 y 2. Hoy día, por ejemplo, los que trabajamos en la parte administrativa, no hemos ido a trabajar porque es feriado. Sin embargo, hay otros profesionales y si han ido a trabajar, como quienes, por ejemplo, el personal de salud, ellos han tenido mucho trabajo. Hay muchas personas que se han accidentado, que han comido de más. Con el tema de cohetes ha habido incendios, por ejemplo, entonces el personal de salud sí tiene que ir a trabajar. Por los policías también han trabajado. El personal, en caso de las municipalidades que recoge los desechos, los residuos sólidos, también han trabajado. Y a ellos no les puedes dar el mismo tratamiento. Es por eso que se les llama carreras especiales. Ahí tenemos, por ejemplo, de los profesores, tenemos de los docentes universitarios, hablamos también de los profesionales de salud, los magistrados, la carrera fiscal, los diplomáticos, los militares, los policías, por la labor que realizan. No se les considera dentro, y no se les podría considerar dentro de estos grupos, ¿no? Porque las actividades que realizan son, aquí como indica, son especiales, entonces tienen su propio tratamiento, tienen su propia ley. Luego también tenemos los otros. ¿A quiénes se consideran los otros? A ver, se creó así como se creó el decreto legislativo 1057 para los CAS, eh, buscando de que se atraiga talentos, personal altamente capacitado, con conocimiento, con experiencia, con preparación para el sector público. Se creó el cuerpo de gerentes públicos. Muy bien, eso se creó ya hace muchos años, del 2007 viene. Sin embargo, perdió fuerza, pero hoy en día se está retomando nuevamente. Con el Punche Perú se está buscando y se dio presupuesto para que los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, las que tienen mayor asignación para tema de inversiones, contraten, ¿no?, gerentes públicos. Entonces, con este tema se contrataron para las áreas de presupuesto, para las áreas de inversiones, al gerente municipal o al gerente general del gobierno regional,
se les contrató este año, perdón, el año pasado, el 2023, y posiblemente este año se vaya a continuar contratando gerentes públicos. Y también se permitió la contratación de personal, a él se le denomina como altamente calificado, para los ministerios, para los gobiernos regionales, en el cual no le paga la entidad. Por ejemplo, a los directores generales en los ministerios, no le paga el ministerio. ¿Quién le paga? Le paga el Ministerio de Economía y Finanzas. Oye, pero si está trabajando en otro ministerio, ¿cómo es que le paga el MEF? Pues hacen una contratación como si fuera locador de servicio. Entonces, pues, obviamente, el sueldo que tienen es bastante diferenciado, ¿no? Ganan mucho más. Entonces, eso, ¿bajo qué modalidad se le contrata? Bajo el Fondo de Apoyo Gerencial, que también ya tiene muchos años. Muy bien, entonces, estos son los principales regímenes laborales que tenemos en el país. Pero hagamos una comparación entre los más conocidos, ¿no? 276, 728 y el gas. A ver, cuando alguien se nombra, tiene como niveles. Entonces vamos a ingresar en el último nivel. Por ejemplo, los que se están nombrando en personal de salud. Sale, ¿no? Dice médico nivel 1 y pasa cierto tiempo, va subiendo a nivel 2, 3, 4, hasta el 5 nivel creo que hay. Lo mismo sucede con los enfermeros, con los obstetras. En cambio, en el 728 no hay esos niveles. O sea, te contratan y no vas a estar subiendo de nivel. Lo mismo sucede con el CAS. Se establece, por ejemplo, la contratación de un analista. Muy bien, entonces ese analista no es que después va a subir a analista a nivel 1, a nivel 2 o después va a subir a especialista, ¿no? O sea, solamente se queda como analista. Si quisiera subir, por ejemplo, a especialista, a, no sé, a coordinador, a otros cargos, no lo va a poder hacer, va a tener que renunciar y presentarse a otra plaza. En el tema de la organización, el decreto legislativo 276 se agrupa en tres grupos profesionales que tenemos los profesionales, técnicos y auxiliares. En 728 se agrupa en directivo superior, ejecutivo, especialistas y también los de apoyo. En cambio, en el CAS no tenemos, ¿no? Bueno, últimamente podemos comentar de que se ha hecho una división, ¿no? Tenemos dos tipos de CAS, los CAS indeterminados y los CAS transitorios. Podríamos organizarlo de esa manera. Los indeterminados son los que se han acogido a la ley y ya no pueden ser despedidos, a menos que haya tal vez una falta grave, ¿no? Ahí sí ya podría perder el vínculo. Y los transitorios, que es cuando existe alguna necesidad y lo vamos a contratando, no sé, durante el año, ¿no? Pero tiene que volver a renovarse. Por lo que ha sucedido por el tema de COVID, entonces podemos decir, ¿no? Que tenemos estos dos tipos de CAS. En cuanto a la promoción, en el 276 es por antigüedad, el tema de capacitación y evaluación, que hoy en día ya no existe, ¿no? Esto era cuando se creó inicialmente. 2728 no tiene CAS, tampoco tenemos el tema de promoción, por más buen trabajador que seamos, por más que cumplas con todas tus metas, no vas a tener promoción, ¿no? Y a veces es un poco lo que sucede en el sector público a diferencia con el sector privado, ¿no? Indistintamente que tú seas un muy buen trabajador o un mal trabajador, la remuneración va a ser el mismo y a veces no existe ese tema de incentivos, ¿no? Al cumplimiento de metas. Para algunos grupos ocupacionales sí, ¿no? Pero son muy, muy escasos. La mayoría no tiene este tema, ¿no? O sea, pues los CAS no tienen algún incentivo monetario de acuerdo al cumplimiento de metas, ¿no? Por la negociación colectiva, por ejemplo, 50 soles van a subir para este año, pero ha sido después de cuánto tiempo. En el tema de remuneraciones, los 276, sabemos que son los últimos que se encuentran en nivel remunerativo, no son los que menos ganan, ¿no? Si vemos la parte de su remuneración principal es muy poco, ¿no? Y a veces en función a los bonos, en función a los, no sé, por ejemplo, a algunos les dan para alimentación, ¿no? Entonces eso como que compensa. Y también el tema del CAFAE, ¿no? El CAFAE también les ayuda y a veces es un monto significativo que perciben. En el 728, ahí sí existe una gran diferencia de sueldos, ¿no? Ellos ganan mucho más, tienen mayores beneficios. Por ejemplo, nosotros ahora en fiestas navideñas que pasó,
los que somos CAS hemos recibido 300 soles, ¿no? En cambio, los 728 reciben un sueldo completo. Entonces, hay esa disparidad. En el CAS no existe, no tenemos los beneficios que tienen los 728. Entonces, a veces eso genera conflicto, a veces eso genera como resentimientos, a veces desmotiva, una serie de cosas, ¿no? Y para eso se creó Servir, ¿no? La idea era reducir todos esos regímenes y tener uno solo, ¿no? Pero lamentablemente no está sucediendo. Luego vamos a comentar un poco más también sobre ese tema. En cuanto a la desvinculación, los 276 sabemos que son nombrados, ¿no? A ellos puedes despedirles solamente si es que hay alguna causa que esté establecido en la ley o alguna causa grave y ya con eso se desvincula. Los 728, por ejemplo, te despiden, como es el régimen privado, podrían solicitar una compensación, ¿no? Y en el tema de los CAS, tenemos dos CAS, como mencionamos, los que son a tiempo indeterminado. Ellos ya prácticamente son nombrados, ¿no? Porque no puedes despedirles así nomás, tendría que ser alguna causa que esté justificada. Y los transitorios cuando terminan, cuando vence su contrato. Muy bien, esta es una breve comparación. Pero también tenemos una gran cantidad de locadores de servicios. Cuando vamos a ver los locadores de servicio que existen en las municipalidades, van a sorprenderse un poco la cantidad de locadores de servicio que tenemos en las municipalidades. Pero los locadores de servicio son servidores civiles, se les considera como tal. Para conceptualizar un poco el término de servidor civil, tiene que cumplir tres requisitos. En primer lugar, tiene que realizar una prestación. Los terceros, los locadores realizan una prestación. Sí, contratas tercero, tienen que realizar alguna actividad que se le encarga o que esté en su orden de servicio. Entonces, sí realizan la prestación. El siguiente requisito, la contraprestación, el pago. ¿Le pagan a los locadores? Claro que sí, reciben un sueldo. Entonces, cumplen esos dos requisitos los locadores para ser servidores civiles. Sin embargo, hay un tercer requisito, que es la subordinación. La subordinación no cumplen los locadores. Es la subordinación. A ver, cuando tú eres CAS, por ejemplo, marcas. Muy bien. Cuando tu jefe te encarga labores. Cuando tú vas y no cumples alguna función, puedes recibir alguna amonestación. Los locadores no, los locadores tú los contratas y lo que tienen que hacer es entregar su producto. Sin embargo, eso se ha desnaturalizado, ¿no? Últimamente hay locadores que marcan su asistencia, hay locadores que son amonestados, ingresan igual, ingresan a las 8, salen a las 5. Entonces, se le da esa figura de subordinación que no le corresponde a ellos. Entonces, si demuestran, ¿no?, de que existe subordinación, si demuestran de que realizan actividades de carácter permanente, hay la posibilidad de que puedan hacer juicio a la entidad y que se les reconozca, ¿no?, como trabajadores permanentes. Eso es un poco el riesgo, ¿no? Sin embargo, no se respeta ese tema. Hoy en día las entidades contratan muchos de sus trabajadores bajo esta modalidad. Entonces, ahora vamos a ver los recursos humanos en las municipalidades. Aquí tenemos una pequeña información. La información que les voy a mostrar a continuación es del INEI. Hay un registro en el cual todas las municipalidades remiten su información. Les voy a compartir también esta información que es bastante interesante. No solamente habla de recursos humanos, sino también de otros aspectos. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es recursos humanos. A ver, ¿cuál es el departamento que más cantidad de municipalidades tiene? En primer lugar tenemos Ancash. En Ancash es el departamento donde hay mayor cantidad de municipalidades. Luego tenemos, a ver, aquí a Lima, al departamento de Lima, no Lima Metropolitana, el departamento de Lima. Luego tenemos a Junín. En Junín hay una gran cantidad de municipalidades y también Cajamarca. Aquí podemos ver cuáles son los departamentos que tienen mayor cantidad de municipalidades. Es solamente como dato. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo ha ido evolucionando la cantidad de personal que contratan las municipalidades. Es una comparación del 2019 al 2022. El de 2019 había un poco más de 218,000. El 2022 se cerró en 285,204. Como podemos ver, hay un incremento sostenido en estos
4 años. Posiblemente ya hemos cerrado 2023. Esta información vamos a tenerlo en abril, mayo, más o menos. Pero, ¿qué nos dice la tendencia? Que posiblemente hemos llegado ya a los 300.000 para el cierre del 2023. Entonces, el personal que contrata a las municipalidades se ha incrementado. Esa es la primera información. Luego, si vemos a nivel de los decretos legislativos, mencionamos que tenemos 276. Aquí sucede algo interesante comparado con los otros decretos legislativos. A ver, del 2019, donde teníamos, solo hablando 276, 43.705. Y al 2022 disminuyó 42.728. Mira, hubo una disminución de menos 2%, una disminución. ¿Por qué hubo esa disminución? ¿Por qué no incrementa este régimen laboral? Porque, como comentamos, ya no existe el tema del nombramiento. Para grupos ocupacionales como los profesores, creo que tienen su propia ley, el personal de salud que tiene su propia ley, ellos sí se pueden nombrar, pero ellos no están a cargo de las municipalidades, ellos están a cargo de los gobiernos regionales, a cargo de los ministerios de salud y a cargo del Ministerio de Educación. Pero las municipalidades no tienen, o sea, sí pueden contratar personal de salud, pero no se les aplica el nombramiento que se ha establecido en la ley de presupuesto este año. Entonces, como ya no puedo nombrar más personal, ¿qué va a suceder según vayan, tal vez, no sé, falleciendo, vayan renunciando? Entonces va a ir disminuyendo. Es por eso que este es el único. Vamos a ver los otros 728, el CAS, vamos a ver, ellos se han incrementado. Pero aquí, como dato curioso, es que ha disminuido la cantidad de personal contratado bajo esta modalidad. Vamos ahora al 728 de la actividad privada. En el 2019 había en las municipalidades a nivel nacional 44.000 y se ha incrementado a más de 60.000, un incremento del 35%, un monto considerable. Muy bien, entonces aquí sí ha habido incremento. Hablamos del CAS. En el 2019 se tenía 54.000 y el 2022 se cerró en 71.000. Incremento, también un incremento. ¿De cuánto? Del 31%. Entonces, como podemos ver, hay incremento en ambos, pero en el de los nombrados 276 no ha habido incremento. Por el contrario, se ha disminuido. También tenemos aquí información del personal contratado bajo locación de servicios. Mira, vamos a ver que en el 2019 se tenía 75.000 y para el 2022 se cerró en más de 100.000. Un incremento, sí, del 44%. Muy bien, entonces, si recordamos los anteriores porcentajes, es muy superior el incremento que ha habido en los locadores de servicio en las municipalidades. Aquí tenemos un cuadro de resumen, y aquí voy a hacer algunos comentarios. A ver, aquí tenemos en azul, los que estamos viendo en color azul son los del decreto legislativo 276. Aquí comentamos de que ha habido una disminución, aquí menos 2%. En 728 ha habido un incremento del 35%, CAS 31% y locadores es en el cual se ha incrementado en mayor cantidad. Pero si analizamos por cada grupo, vamos a ver en cada año, 2019 siempre ha habido más locadores, 20, también más locadores, 21 se ha disparado la diferencia, mira, si comparamos, se ha incrementado más la diferencia, y el 22 se ha incrementado mucho más todavía, y posiblemente para este 2023, aquí tenemos datos hasta el 2022, pero ¿qué ha sucedido el 2023 en comparación con el 2022? Que hemos tenido nuevas autoridades, y las nuevas autoridades, ¿qué hacen normalmente? Pues despiden y contratan a su personal, pero ¿qué ha sucedido? Que había CAS que ya eran a contrato indeterminado y a muchos de ellos los han despedido, o sea, contraviniendo la ley, los han despedido y han contratado a su propio personal. Y los que no han podido, ¿qué han hecho? Han contratado más locadores. Entonces, ya cuando tengamos los datos para abril, mayo más o menos, posiblemente el tema de los locadores, la diferencia vaya a ser mucho más. O sea, nos estamos llenando a nivel de las municipalidades, a nivel de gobiernos locales, nos estamos llenando de una gran cantidad de personas que se les está contratando como locadores de servicio. Y comentamos que en los 90 sucedía lo mismo. Entonces, ahora posiblemente
vaya a suceder lo mismo. O sea, estamos contratando una gran cantidad de locadores y estos locadores que están haciendo están realizando labores de carácter permanente. Si se demuestra de que realizan labores de carácter permanente, si se demuestra que hay subordinación, esta imagen que vimos aquí, si se demuestra que hay subordinación, entonces ya son servidores civiles. Ya no son locadores, son servidores civiles. Entonces ahí pueden pasar nuevamente, como sucedió en esos años, nuevamente mediante juicio pueden pasar a ser servidores civiles en cualquiera de los regímenes, ¿no? Podría ser 276, 728 o podrían ser CAS. Viendo que hay mucha posibilidad de que se repita eso que sucedió en los 90, ¿qué medidas se está tomando el MEF? En el tema de lo que es recursos humanos, el ente rector es servir. Muy bien, el ente rector es servir. Sin embargo, de todos los subsistemas que tiene, de los 7 subsistemas que hay en servir, hasta el 2018, servir era la máxima autoridad. Pero en el 2018 se le agregó otro participante más, que es la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Entonces, de esos 7 subsistemas, uno de estos subsistemas que ve el tema de compensaciones económicas ya está a cargo del MEF. Y está bien eso, o sea, porque el MEF, al ser quien asigna el presupuesto, quien administra todo ese sistema, entonces ahora tiene, desde el 2018 ya tiene participación. Entonces, Servir es el único, el sistema administrativo de gestión fiscal de recursos humanos. Todo este sistema tiene, por así decirlo, 2 entes rectores. Por un lado, Servir y por el otro lado, el MEF. Entonces, el MEF, como ya es partícipe, tiene que ver, ¿no?, que esta planilla no se termine inflando, de que nuevamente repitamos la misma historia. Es por eso que en la ley de presupuesto de año 2024 he establecido algunas medidas. Algunas son específicas para las municipalidades y otras son general, porque esto que estamos viendo aquí no solamente sucede en las municipalidades, sucede en todas las entidades. Entonces, ¿qué medidas se ha establecido? Voy a comentarle 2 de ellas. A ver, vamos a ver el artículo 9.3, en el cual nos dice, y es bien clarito, nos dice que la específica de gasto, locación de servicios realizado por persona natural, o sea, ya tenemos identificado al... A ver, vamos, un poquito me voy a salir nuevamente del tema. A ver, hace 2, 3 años atrás, cuando tú querías contratar locadores de servicio, lo cargabas a servicios diversos, 23, 27, 11, 99. Me lo sé de memoria porque también un tiempo he trabajado de esa manera, ¿no? Entonces, todos los locadores estaban cargados ahí, donde decía otros gastos. Y ahí podías cargarlo lo que tú quisieras. Entonces, buscando identificar cuánto de presupuesto se destina para los locadores, es que se le crea una partida de gasto específica para ellos. ¿Cuál es? Esta 23, 29, 11, que es locación de servicios realizado por persona natural. Todos los terceros, todos los locadores van a esta partida. Muy bien, entonces, ¿qué restricción se le puso para este año? Antes no había esa restricción. Para este año 2024, ¿cuál es la restricción que se le pone? Dice, no puede ser habilitada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo me programé 100.000 soles para contratar locadores de servicio. Muy bien, 100.000 soles, pero yo sé que en el año me va a faltar, entonces lo que usualmente hago es quito de combustible, quito de mantenimiento, quito de papelería, quito de viáticos, no sé, de otras partidas más. ¿Y qué hago? Habilito, o sea, hago más grande la bolsa para contratar terceros. A partir de este año ya no se va a poder hacer esa modificación. O sea, si yo programé 100.000, con 100.000 me quedo. No puedo agregar 150.000, 200.000 quitando a otras partidas. Es una buena restricción, pero lo anecdótico, lo curioso es que no puedo agregar más presupuesto, pero lo que sí puedo hacer es quitar. O sea, por ejemplo, tengo 100.000, ¿podría quitar más presupuesto? Sí puedes quitar más presupuesto, pero no puedes agregar. Entonces, es una medida muy interesante, es una medida muy importante porque ya va a evitar de que las entidades destinen más presupuesto para contratar locadores. Y aquí te pone una restricción, y luego vamos a hablar también un poco de las responsabilidades que tenemos, responsabilidades administrativas que tenemos. Entonces, como ya no puedo agregar más presupuesto para contratar locadores, esta específica de gasto, entonces
¿Qué voy a hacer? Como yo conozco el sistema, entonces voy a contratar con otras específicas de gasto. Puedo contratar con servicios diversos, puedo contratar con, ¿cómo se llama? Hay una partida que para contratar consultores. Ajá. Puedo contratar, haciendo la figura de que son consultores, puedo contratar locadores de servicio. Ahí veo la forma, ¿no? Entonces el MEF ya te dice, mira, aquí lo resalté en rojo, dice, se prohíbe afectar el gasto vinculado a la contratación de locadores de servicio en otras específicas distintas a esta partida. O sea, si tú quieres hacer la jugada de contratar locadores utilizando otras partidas de gasto, y el MEF te dice que eso es bajo responsabilidad. Obviamente el titular siempre es responsable, pero también responsable es el que autoriza, el que solicita, el área usuaria es responsable porque solicita. Presupuesto es responsable también porque él es quien va a hacer la certificación. Logística también va a ser responsable porque él va a ser quien va a realizar la contratación. Entonces, esas medidas se está estableciendo para este año. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Cuando nos soliciten este tipo de modificaciones. Ahora, luego vamos a ver estas responsabilidades, porque también es parte del tema que vamos a hablar hoy. Eso es a nivel de locadores de servicio, muy buena medida. Lo que corresponde a la contratación de CAS o al pago de los CAS, a partir de este año también hay otro cambio, hay otra modificación. Anteriormente se consideraba como bienes y servicios, la genérica de gasto, bienes y servicios. Muy bien, pero a partir de este año, 2024 en adelante, ya van a formar parte de la genérica 2.1. ¿Qué es la genérica 2.1? Ahí está, por ejemplo, el pago de los nombrados, el pago de aquel personal que, bueno, o sea, ya es parte de la planilla del sector público. Entonces, como ya tenemos CAS a contrato indeterminado, no tiene razón en que estén en una partida de gasto que es una genérica de gasto que es 2.3. Ya prácticamente son nombrados. Entonces, para un tema presupuestal, es que a partir de este año, todos los CAS o el sueldo de todos los CAS ya pasan a la genérica de gasto 2.1 y se hace una diferenciación. Para el tema presupuestal se diferencia. Vamos a tener CAS, aquí nos dice indeterminados, y vamos a tener CAS transitorios. ¿Ve? Ya tenemos partidas, entonces el MEF ya tiene ya identificado las partidas de gasto, ya va a saber cuánto de presupuesto se destina. Ahora, ¿puedo modificar el presupuesto yo como municipalidad? ¿Puedo modificar el presupuesto que tengo para estos CAS, ya sea indeterminado, ya sea transitorios? Sí puedo hacer la modificación. ¿Hasta cuándo? Hasta el 29 de febrero. Oye, este año es año bisiesto, entonces hasta el 29 de febrero tengo para hacer modificaciones. Pasado eso ya no voy a poder hacer esas modificaciones. Muy bien, entonces esto es como un comentario, dos puntos que quería tratar sobre lo que está establecido en la ley de presupuesto para este año respecto a los locadores y respecto a los CAS. Como dato también tenemos que a nivel de municipalidades hay más hombres que mujeres. Mira, al cierre del 2022 había 180,000 hombres y 104,000 mujeres. O sea, en las municipalidades trabajan más varones que mujeres. En tema de capacitación, vemos que la capacitación es importante porque ayuda a mejorar el tema del rendimiento, el tema de la provisión de bienes y servicios que está a cargo de las municipalidades. Entonces, en el tema de capacitación se ha identificado, tenemos dos tipos de capacitación para comentarles de manera bastante rápida. Tenemos la formación laboral y la formación profesional. Nosotros más nos capacitamos, ¿no? Prácticamente toda la capacitación es respecto a la formación laboral, el famoso PDP, donde tú estableces qué cursos o qué, no sé, temas quieres que te capaciten. Respecto a eso, si hablamos a nivel de municipalidades, más son los más solicitados en las municipalidades. Aquí tenemos los procedimientos administrativos, el tema tributario, el tema de los programas de incentivos, ¿no? Las municipalidades, parte de sus ingresos que ellos perciben, un gran porcentaje proviene de los incentivos. Tú cumples metas, te dan dinero, o sea, es muy bueno entonces este programa. Hay tanto para inversiones el REI, hay el PI también para el tema, o sea, dos programas de incentivos que tienen. El sistema de focalización de hogares, el SISFO, también solicitan que se les capacite en el tema de gestión de riesgos.
catastro urbano, en el tema de control gubernamental, la formulación y evaluación de proyectos, el gobierno electrónico municipal, el tema de las políticas de desarrollo e inclusión social. Aquí podemos ver todos estos temas, son los principales, los temas más solicitados. Muy bien. ¿De dónde podemos ver toda esta información? Es un pequeño resumen que les he compartido. De esta página, les voy a dar, esta es una página del INEI, es una publicación del INEI, que es Indicadores de Gestión Municipal 2022. Esto se publica más o menos entre abril y mayo. Este es el último que tenemos, en el cual se trata no solamente el tema de recursos humanos. Hemos hecho énfasis en recursos humanos, pues porque es el curso de hoy. Aquí también vamos a ver, que esto es de recursos humanos, y aquí podemos ver información sobre la maquinaria pesada y los vehículos que tienen las municipalidades, el tema de tecnologías de información, la planificación municipal, finanzas municipales, desarrollo económico local, servicios sociales, salud, entre otros temas que son muy importantes. Entonces, esta información les estoy dejando para que cuando tengan un poco más de tiempo puedan revisar a detalle. Esto es Perú, Indicadores de Gestión Municipal 2022. Muy bien, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar sobre los procedimientos disciplinarios. Vamos a tratar un poco de vincular a lo que está establecido en la ley de presupuesto. Bien, entonces para eso vamos a nuevamente mencionar sobre qué es el servicio civil. A ver, cuando hablamos de servicio civil, vamos a tener, vamos a tener que buscar un equilibrio entre lo que la sociedad necesita, lo que la sociedad quiere. Por ejemplo, ya, yo quiero, o sea, yo soy una persona, yo formo parte de la población, de la sociedad civil, al igual que cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué yo quiero, por ejemplo? Yo quiero, a ver, yo soy muy madrugador y a mí me gustaría ir al Banco de la Nación, por ejemplo, me gustaría ir a las 7 de la mañana y que me atienda. O yo quisiera ir a la municipalidad a solicitar una licencia de funcionamiento los domingos, porque los domingos tengo libre, los otros días yo estoy ocupado. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero que me atiendan, no sé, de madrugada o quiero que me atiendan después de las 7 de la noche porque a esa hora salgo. Pero, o domingos, ¿no? Pero no me van a atender a esa hora. ¿Por qué? Porque no solamente es lo que yo quiero, no solamente son los intereses que yo tengo como ciudadana, sino también tenemos que ver los derechos que tiene el trabajador del sector público. Entonces, ¿a qué hora ingresan? Ingresan a trabajar a las 8 de la mañana. Muy bien, a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sus 8 horas diarias que tienen que trabajar. Pero no le puedes pedir, ¿sabes qué? La población está queriendo que tú le atiendas un grupo a las 7 de la mañana y otro grupo a las 7 de la noche. Entonces tú vas a tener que trabajar 12 horas. No, no se puede porque tienes que buscar, ¿no?, el equilibrio entre lo que quiere la sociedad y los derechos que tiene el servidor, el trabajador público. Muy bien, se tiene que buscar ese equilibrio. Pero hay formas, ¿no? O sea, no es que simplemente no se puede, ¿no? Por ejemplo, un grupo de trabajadores podría ingresar a las 7 de la mañana, como sucedió en el tiempo del COVID. Me acuerdo que para el tema del tráfico aquí en Lima es complicado. Entonces, a un grupo nos dijeron, no puedes ingresar, creo que fue desde las 6 de la mañana. Había un grupo que ingresaba a 6 de la mañana y se retiraba a las 2 de la tarde. Había otro a las 7 y se retiraba a las 3. Y había uno que ingresaba a las 10 de la mañana y se retiraba, a ver, hagamos cálculos, a las 8 de la noche, más o menos. Entonces, tú puedes hacer tú como autoridad, como funcionario, puedes tomar esa decisión, ¿no? Buscar ese equilibrio entre lo que la sociedad quiere y los derechos que tenemos los servidores públicos. Muy bien. Entonces, a ver, esto es los objetivos de la reforma. Esto lo pasamos. Muy bien. Entonces, para ver este tema, tenemos que ver eh, qué atribuciones tiene el ente rector de lo que es la gestión de recursos humanos. ¿Qué atribuciones tiene? A ver, tiene la atribución normativa. Cuando hablamos de atribución normativa nos estamos refiriendo a que va a establecer las directivas, las guías, los lineamientos. Es por eso que Servir emite una gran cantidad de lineamientos, de guías, de opiniones, de instructivos, de manuales,
Le corresponde, sí, porque tiene esa atribución normativa. También tiene una atribución resolutiva, resuelve. ¿Quién resuelve? El Tribunal del Servicio Civil. Resuelve, pero un tema administrativo. ¿Yo puedo judicializarlo? Sí, o sea, sí puedes. Una resolución, o sea, tú, no sé, por ejemplo, inician un proceso administrativo. Muy bien, entonces tú puedes agotar, ¿no? En tu entidad, luego pasas al Tribunal del Servicio Civil, pero no estás conforme, tú puedes llevarlo hasta la vía judicial y ahí te vas a demorar muchos años, pero hay esa posibilidad. Entonces, sí, también puede resolver, porque tiene esa atribución resolutiva. También tiene una atribución interventora. Por ejemplo, lo que sucedió, ¿no? Que algunas municipalidades comenzaron a despedir masivamente a los CAS que tenían contrato a tiempo indeterminado. Muy bien, llegó la queja a servir. ¿Y qué hizo? Mandó como comisiones, como grupos para intervenir en aquellas municipalidades pidiendo información. Sin embargo, acá hay un punto que debemos de comentar. Algunas municipalidades no le han hecho caso. No puedes despedirlo. Ah, muy bien. Pero yo como municipalidad comentamos que tengo tres tipos de autonomía. Y una de esas autonomías es la administrativa. O sea, si yo quiero, puedo hacer caso y si no, no puedo hacer caso. Y eso tal vez es un poco la debilidad que tienen los entes rectores, los ministerios, ¿no? No tienen esa facultad sancionadora. Mira, aquí no vemos que digas, bueno, acá en última parte vamos a ver la parte sancionadora, pero esto es más para los trabajadores. Pero la parte sancionadora para aquellos que no obedecen las disposiciones no lo vamos a ver aquí, porque servir no tiene esa potestad, esa facultad. Lo mismo que sucede con los ministerios. Por ejemplo, un ministerio, pongamos, educación, saca una política, algún lineamiento sobre ciertos temas. O salud, ¿no? Establece ciertas políticas nacionales de salud, pero las direzas no obedecen, no tienen esa potestad de sancionar, porque no, solo son algunas entidades. ¿Quién podría hacerlo, por ejemplo, en lo que es salud? Su salud, ¿no? Su salud es quien sí tiene capacidad de sancionar, te pone multa, pero servir no te va a poner multa. Tú no puedes hacerle caso y te servir te va a decir tanto tienes que pagar. Pero sí sucede esto en el régimen privado, ¿no? O sea, SUSNAFIL, que tiene que ver con la parte de recursos humanos en el sector privado, ellos sí pueden ponerte multas, pero servir no. Es por eso que a veces es un poco débil esta potestad que tiene servir. Pero hay una salida para ese tema también. La facultad supervisora sí puede hacer seguimiento, puede pedir informes, puede establecer como, por ejemplo, plazos para que remitan información. Sí puede hacerlo porque tiene esta facultad. Y el tema sancionador. Pero este sancionador, como les comento, es más para el personal. O sea, es para, por ejemplo, yo cometo alguna falta o no obedezco a alguna disposición. ¿Yo puedo tener una sanción? Sí, sí, porque está establecido, pero como entidad, o sea, lo que les comentamos, si un gobierno local no hace caso a lo que establezca servir, como lo que sucedió con los despidos masivos de trabajadores CAS, ahí está todavía esa limitante por el momento. Muy bien, entonces, el servidor civil, nosotros que somos personas que trabajamos en el Estado y que ejercemos alguna función representando al Estado. Es por eso que cuando no hacemos bien nuestra labor, nuestro trabajo, que dice que el Estado es ineficiente, el Estado no cumple con sus funciones, el Estado es lento, es burocrático, una serie más de características que nos dice. Ahora, para desarrollar nuestras actividades necesitamos de principios, ¿no? En este caso se ha establecido una serie de principios éticos y tenemos los principales. Nuestro servicio que realizamos nosotros debe estar orientado hacia los ciudadanos, debemos de actuar con imparcialidad y probidad. Y este punto, rendición de cuentas. En base a esto es que vamos a hablar el tema de los procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros, los servidores civiles, somos responsables de las acciones que realizamos. Muy bien, entonces, si yo soy responsable de estas acciones, si hago algo mal, voy a tener responsabilidad. Claro que sí, voy a tener responsabilidad. ¿Y cuánto tipo de responsabilidades nosotros tenemos, todos los que trabajamos en el sector público? Existen tres tipos de responsabilidad.
El primer tipo de responsabilidad es la responsabilidad administrativa. Luego tenemos la responsabilidad civil y el último es la responsabilidad penal. Pongamos ejemplos, con ejemplos es más sencillo. A ver, siempre a mí me gusta usar el ejemplo del chofer, ¿no? Chofer, porque hay una correlación en estos tres tipos de responsabilidad, pero se puede aplicar para cualquiera de nosotros. A ver, si yo soy un chofer, muy bien, entonces como chofer tengo un horario de ingreso, tengo un horario de salida. Muy bien. ¿Qué sucede si un día yo llego tarde, ¿no? Mi horario de ingreso es a las 8, pero llego a las 9 de la mañana, por ejemplo. Muy bien, entonces estoy cometiendo una falta. ¿Pero esta falta de qué tipo es? Es una falta de tipo administrativo. ¿Y por qué de tipo administrativo? Porque yo como servidor civil no estoy obedeciendo lo que indica las normas internas que tengo en mi entidad. ¿Cuáles son estas normas internas? Puedo tener un reglamento interno de trabajo en el cual se establecen, ¿no?, cuáles son los horarios de ingreso, cuáles son las responsabilidades que me corresponden. Muy bien, entonces, cuando hablamos de responsabilidad administrativa, es cuando se contraviene lo que está establecido en el tema de gestión, pero dentro de mi entidad. Muy bien. Entonces, yo llego tarde, entonces eso corresponde a un tipo de responsabilidad administrativa. ¿Qué puede suceder? Puedo recibir una amonestación, ¿no? Si llego tarde, reiteradamente, puedo recibir una amonestación. Muy bien. Ahora vamos a pasar al tipo de responsabilidad civil. Muy bien, entonces yo como chofer llego tarde, a las 9 de la mañana, y me dicen, mira, Gabriel, había una reunión o hay una reunión programada para las 9:30. Y tú, para llegar a ese lugar, te va a tomar una hora. Entonces debiste llegar a tu hora y pudiste llegar a las de 8:30, 9:30, sí la hacías, pero como has llegado a las 9 tienes poco tiempo. Muy bien, entonces yo agarro la camioneta, llevando al personal que va a participar en esa reunión, manejo rápido porque tengo media hora, ¿y qué sucede? Choco la camioneta, choco con otro carro la camioneta, y al chocar, ¿qué va a suceder? Que estoy afectando a un bien de la entidad, un bien patrimonial, la camioneta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me van a descontar o voy a tener que pagar el mantenimiento, la reparación de esa camioneta. ¿Qué es la responsabilidad civil? Es cuando nosotros cometemos alguna falta y eso termina ocasionando un perjuicio económico o un daño económico a la entidad. Yo choqué la camioneta porque me hice tarde y manejé rápido. Muy bien, entonces yo tengo que asumir ese daño económico. El mantenimiento o la reparación cuesta 1.000 soles. Muy bien, entonces eso me lo descontarán o eso tendré que pagar. Lo civil tiene que ver entonces con la parte económica. Muy bien. El otro tipo de responsabilidad es la responsabilidad penal. ¿Qué sucede? Que producto de ese choque, la persona que iba en el otro vehículo sufre, no sé, un daño grave o un extremo fallece. Entonces, si sufre un daño grave o fallece, ya estaría teniendo una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque se considera como responsabilidad penal cuando está tipificado como delito en el Código Penal. Si en el Código Penal establecen, obviamente, el tema de fallecimiento, de muerte o imprudencia y ocasionas el fallecimiento, entonces es un delito. Yo como chofer entonces puedo tener estos tres tipos de responsabilidad. Puedo tener una responsabilidad administrativa por llegar tarde, una responsabilidad civil por chocar la camioneta y una penal porque he ocasionado un daño a un tercero. Muy bien. Entonces, si yo soy trabajador de alguna entidad, lo máximo que yo debería llegar es aquí, a la responsabilidad administrativa, porque si llego a la responsabilidad penal, me va a afectar económicamente, y si llego a lo penal, voy a verme restringido, me van a meter a la cárcel, voy a perder la libertad. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a centrar en este tema de la responsabilidad administrativa. Entonces, para determinar la responsabilidad administrativa es que se establece el procedimiento administrativo. Nosotros vamos a ver solamente la parte administrativa, pero de esa parte administrativa vamos a ver una partecita.
Porque tenemos procedimiento administrativo sancionador, tenemos procedimiento administrativo sancionador con responsabilidad funcional y tenemos procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, nosotros, ¿cuál vamos a ver? Vamos a ver solamente la parte de procedimiento administrativo disciplinario. Como pueden ver, es bastante amplio, pero veamos un poquito del tema del procedimiento administrativo sancionador. ¿Quiénes pueden ser sancionados? Usemos el término. ¿Quiénes pueden ser sancionados? Los particulares. ¿Quiénes son los particulares? Todos nosotros. ¿Cómo así? Pongamos ejemplos para que quede más claro. A ver, ya, primero terminemos esto. A ver, ¿quiénes pueden ser sancionados? Cualquiera de nosotros. Muy bien. ¿Quién es el que te va a sancionar? Va a depender. Puede ser una municipalidad, puede ser un gobierno regional, puede ser, no sé, cualquier otra entidad. Son muchas las entidades dependiendo de la falta que tú cometas. ¿La sanción en qué corresponde? Normalmente son multas. Muy bien, pongamos un ejemplo entonces. Y justo vamos a hablar de aquí, de este tema. A ver, esta es de una municipalidad, Mariano Melgar. Muy bien, entonces ya aquí volvemos, vamos a comentar. A ver, yo comienzo, o yo quiero emprender, muy bien, inicio un negocio, desconozco un poco del tema de las licencias de funcionamiento, desconozco que tengo que tener un certificado de defensa civil, yo estoy interesado en emprender. Muy bien, entonces como mi casa, tengo mi casa, y puedo en la cochera, puedo abrir mi negocio, la venta de algún, de algún bien para que pueda generar mis ingresos. Muy bien. Entonces, como yo comienzo ya a realizar un negocio, pero no tengo licencia de funcionamiento, la municipalidad no me da esa licencia de funcionamiento, ni siquiera he hecho el trámite. Muy bien. Entonces, la municipalidad a mí puede imponerme una multa, me puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador. En este caso vamos a ver esta municipalidad. Aquí vamos a bajar un poco, yo me quiero centrar, a ver dónde está, tiene sus fases, tiene sus etapas, todo esto, pero yo me quiero centrar aquí. Dice, a ver, en este ejemplo que le estaba poniendo, ¿por qué me van a poner la multa? ¿Por qué me van a sancionar? Porque he aperturado un establecimiento sin licencia municipal. Ah, muy bien. ¿Y cuánto me van a sancionar? Me van a poner 20% de la UIT. Ahora, sabemos que la UIT varía de tiempo en tiempo. En este caso, creo que esto es del 2021, del 2022, perdón. La multa sería por 880. Muy bien. Y también me van a poner una multa por no tener un certificado de defensa civil. ¿Cuánto es? 10% de la UIT, que serían 440 para el 2022. En total, 1.320. Entonces, este es un ejemplo de un procedimiento administrativo sancionado. Pueden establecerlo cualquier entidad. Ahora, vamos ahora al procedimiento administrativo sancionador con responsabilidad funcional. Responsabilidad funcional. Muy bien. ¿Quién puede ser sancionado bajo esta forma de procedimiento administrativo? Aquellos que ejerzan alguna función pública. ¿Qué quiere decir? Los que trabajamos en el Estado. Podemos ser sancionados. ¿Quién es el que te va a sancionar? En este caso, si no son varios, no es la municipalidad u otras entidades. Aquí el único es la Contraloría General de la República. ¿Cuál es la sanción? La inhabilitación. Muy bien, entonces, para eso tiene que haber una directiva. Es por eso que mediante esta resolución se aprueba, dice el reglamento de procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad administrativa funcional. Si quieres, esto es del 2021, ha tenido algunas modificaciones, pero si yo quiero conocer un poco más, yo ejerzo algún cargo público, entonces quiero saber más sobre este tema. Aquí tenemos todo el reglamento para revisarlo a detalle. Muy bien, entonces, aquí va a intervenir la Contraloría. Ahora, la Contraloría pone a disposición de una información pública aquellas personas que han sido inhabilitadas. ¿Qué significa que he sido inhabilitada? Que no puedo ejercer función pública. No sé, el tiempo, 5 años podría ser, y durante ese tiempo yo no voy a poder ejercer, no voy a poder ocupar ningún cargo. Pero a veces las entidades públicas contratan, ¿no? Tal vez por un tema de desconocimiento, contratan personas, ¿no? Que sí, que están inhabilitadas. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, que en mi municipalidad contraten solo personas que no estén sancionadas,
la Contraloría hace público esa información y lo actualiza todos los meses. Mira, tenemos aquí al 29 de diciembre, hace poquito se publicó la relación de sanciones, actualizado a diciembre. Muy bien, si yo quisiera esta información, a ver, vamos a ver quiénes son. Vamos a ver, y aquí está. Vamos a hacerle un poco de zoom. Muy bien. Entonces, yo quiero solamente de municipalidades. Puedo hacer de dos maneras. Puedo descargarlo, o en todo caso puedo poner aquí en el buscador municipalidad. Aquí va a salirme solo las municipalidades. A ver, aquí vamos a ver. Nos dice, es la segunda fila. Me dice que el señor Alexis Larivieri, aquí está su DNI, ha cometido una falta muy grave. Se le han inhabilitado. ¿Por cuánto tiempo? Por 5 años. ¿Con qué resolución? Con esta de aquí. ¿Cuándo comienza? Es del 15, es de febrero del 2019 y vence febrero del 2024. ¿De qué municipalidad él era? De la Municipalidad Provincial de Trujillo. Muy bien, mira, este señor ya le falta poquito, estamos 2024, ya le falta poquito, menos de 2 meses, para que nuevamente pueda ocupar cargos públicos. Uno más, otro ejemplo más, digamos. En Andahuaylas también tenemos el mismo caso, y de este señor también vence el 2024, ¿quién más tenemos? En Hualgayoc, el 2024. Entonces, de esta manera yo puedo hacer seguimiento, ¿no? Están o no contratando personas que han sido sancionadas. Muy bien, seguimos avanzando. El disciplinario es lo que vamos a tratar. ¿Quién va a ser el imputado? Va a ser cualquier trabajador público. Nosotros podemos ser los sancionados bajo este procedimiento administrativo. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién me puede sancionar? Puede sancionarme la misma entidad que me está empleando y también servir. En este caso son dos, la misma entidad y servir. ¿Qué sanciones puede imponerme? Puede hacerme una amonestación escrita, puede suspenderme o puede destituirme, o sea, me quedo sin trabajo. Muy bien, entonces continuamos. ¿Qué es el procedimiento administrativo? Como yo tengo una relación de subordinación ante la entidad, entonces la entidad puede evaluar mi desempeño, puede ver si estoy haciendo cosas buenas, cosas malas, si estoy cumpliendo o no con lo que establece. Entonces, bajo esa potestad que tiene la entidad de evaluar mi comportamiento, puede aplicarme el procedimiento disciplinario. Muy bien. ¿A quiénes se le aplica el procedimiento administrativo disciplinario? Se va a aplicar a los servidores y ex servidores, a ex servidores también, o sea, significa de que ya mira, yo ya no trabajo en esa entidad, pude haber cometido en ese tiempo alguna falta, ya no me aplicaría, ¿no? Porque ya no tengo vínculo laboral, ¿no? Se aplica también a los que ya no trabajan, a los ex servidores, los actuales y también los ex servidores. 276, 728 CAS y los que están también de la ley del servicio civil. Muy bien. También se le puede aplicar al personal altamente calificado que comentamos, directores generales podría ser en caso de los ministerios o gerentes en caso de los gobiernos regionales. También tenemos a los directivos públicos. ¿A quiénes no se le puede aplicar? Aquí está. ¿A quiénes no se le puede aplicar? No se puede aplicar a los ministros, no se le puede aplicar al defensor del pueblo, al contralor, a los de la Junta Nacional de Justicia, OMPE, jefes de RENIEC y miembros del directorio de BCR y SBS. A ellos, bueno, son los altos cargos que tienen estas entidades, a ellos no se les aplica. ¿Qué fases tiene este procedimiento administrativo disciplinario? Puedo decir que tiene dos fases, la fase instructiva y la fase sancionadora. Pero tenemos una fase previa, ¿no? O sea, no es que a mí me acusan de algo y inmediatamente me van a comenzar a iniciar el procedimiento administrativo, ¿no? O sea, previamente tiene que haber una revisión, ver si corresponde, porque maliciosamente alguien tal vez podría hacer una denuncia contra mí y esto se publica, ¿no? Esta fase instructiva, esta fase sancionadora se publica, va a salir, ¿no? Y cómo yo quedaría, ¿no? De que la entidad me esté iniciando un procedimiento administrativo sin que yo haya cometido ninguna falta. Entonces, previamente tiene que haber un filtro, ¿no? Que es la etapa de precalificación. O sea, ahí se va a llevar a cabo
es investigación para determinar o no si corresponde. Es por eso que es importante también esta etapa previa al procedimiento administrativo. Muy bien. ¿Qué se hace en esa etapa previa? Muy bien, entonces, en primer lugar tiene que haber una denuncia o podría comenzarse de oficio. Pongamos de ejemplo que se ha recibido una denuncia. ¿Ante quién se hace esa denuncia? Ante la Secretaría Técnica. Y esa la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos tiene que investigar, tiene que revisar, tiene que tal vez pedir información, ¿no? O sea, no es que se lance la piedra y se esconda, ¿no? O sea, también tienes que brindar cierta información o ellos también pueden recabar información. Muy bien, entonces esta Secretaría Técnica va a hacer toda esa investigación, esa revisión, y una vez que termina con esa revisión, va a determinar, ¿no? O sea, si corresponde o no, o simplemente lo archivamos, ¿no? Y si pongamos si corresponde a que es una falta, ellos van a emitir su informe. Este informe van a enviarlo al órgano instructor. Luego vamos a ver sobre ese tema, quién es el órgano instructor. A ese órgano instructor van a remitir un informe de precalificación, se le llama, indicando de que sí es una falta y por lo tanto se debería iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. No es concluyente, o sea, no significa que si la Secretaría Técnica dice que sí me corresponde, que he cometido una falta, no es concluyente porque el órgano instructor va a realizar, o sea, no es que puede, va a realizar su propia investigación y si corresponde o no, puede tomar las recomendaciones que dé esta Secretaría Técnica. Bien. Ahora sí vamos a pasar a la otra fase, a la fase instructiva. O sea, se ha hecho aquí, hecho la investigación y si corresponde, es una falta, entonces vamos a pasar a la fase instructiva. La fase instructiva, o sea, lo que básicamente se va a realizar es acciones que permitan determinar si existe o no la responsabilidad administrativa. ¿Quién lo va a realizar? El órgano instructor. Luego vamos a ver a quiénes les vamos a denominar órgano instructor. ¿Cuándo se inicia? Se inicia cuando se le notifica. ¿A quién? A la persona que se le va a iniciar el procedimiento administrativo. A él se le notifica. ¿Cómo se le notifica? Se le notifica con una resolución. Muy bien. Entonces, esta resolución debe tener estos puntos. En primer lugar, ¿a quién vamos a iniciar el procedimiento administrativo? El nombre, los datos del servidor civil. Luego vamos a verlo con un ejemplo para que sea más claro. ¿Qué falta le estamos imputando? Eso también tiene que estar detallado. Ahora, esa falta que yo estoy diciendo que ha cometido tiene que estar respaldado en alguna norma legal. O sea, puede estar tal vez, no sé, en el reglamento interno del trabajo, en el código de ética, donde está establecido de que eso que él ha realizado es considerado como una falta. La medida cautelar, si corresponde, ¿no? Tal vez alejamiento, de que ya no vaya a trabajar, no sé, dependiendo de la falta, corresponde, simplemente no se puede aplicar. Y una sanción que le correspondería a la falta imputada. Puede ser una amonestación, puede ser, no sé, la destitución, la inhabilitación. O sea, ¿cuál es la falta? Aquí se va a proponer. Muy bien, los pasos. Se inicia, muy bien, se le notifica, se inicia. ¿Y cuánto tiempo tengo para notificar al servidor? Tengo 3 días. Y el servidor no es que ya se queda así de brazos cruzados, no, se le da 5 días para que pueda hacer su descargo. Y luego de haber hecho su descargo, en 15 días, este órgano va a remitir su informe. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Este es de una municipalidad provincial. Vamos a ver aquí. Esta es una... ¿qué pasó? Muy bien. Aquí está. A ver, creo que vamos a ponerle un zoom. A ver, un poco más. Ya, esta municipalidad va a iniciar, aquí dice, va a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario. Muy bien. ¿Qué me decía que tiene que tener? Pues vamos aquí, que tiene que tener estos datos. Tiene que identificarse quién es el servidor civil. Muy bien, ¿quién es el servidor civil? Aquí nos dice, a ver, esta persona, Camilo. Camilo es quien ha cometido la falta. Muy bien, entonces hemos identificado. Luego me dice, tiene que
identificar cuál es la imputación de la falta. A ver, la imputación de la falta, a ver, dice, aquí está, abandono de cargo. Ah, muy bien, esa es la falta que se le está considerando como abandono de cargo. Más dice, la norma jurídica en el cual se establece que se está vulnerando. Y me dice que es el decreto legislativo, es la ley del servicio civil, en su artículo 80, literal J, en el cual dice que las ausencias injustificadas por 3 días consecutivos o 5 días no consecutivos, ya, todo eso aquí está establecido. Muy bien. Luego también dice, la medida cautelar no se va a aplicar. La sanción respondería a la falta imputada. ¿Cuál es la sanción que le correspondería? A ver, vamos a bajar. Aquí tenemos más información, el plazo que le dan, se hace un análisis respecto a la presunta falta. A ver, ¿qué más tenemos? Estoy buscando, a ver, el análisis. A ver, seguimos viendo. A ver, aquí está. Propuesta de sanción. Eso es lo último que nos está faltando. ¿Cuál es la sanción? Bien, la propuesta de sanción que se establece, teniendo en cuenta, dice que la presunta falta que se le atribuye al servidor público, este sería pasible de qué? De una destitución. ¿En base a qué? En base a lo que dice este inciso del artículo tal de esta ley. Muy bien, entonces, la destitución. Todo eso tiene que estar establecido en esta resolución de la fase instructiva. Muy bien, continuamos entonces. Vamos a aquí. Muy bien. Ya comentamos esto. Ahora vamos a pasar ya a la otra fase, a la fase sancionadora, donde efectivamente, donde ya te van a sancionar. Entonces, vamos a comenzar con que recibiendo este informe que ha remitido este órgano. Muy bien. Entonces, para esto también vamos a tener plazos, también va a poder hacer su defensa, para remitir tal vez alguna información, diciendo, tratando, no buscando de que no se le sancione. También aquí tiene su tiempo, que es de 5 días, y va a finalizar con la emisión de una resolución. Los plazos tenemos aquí, se recibe el informe del órgano instructor, el órgano sancionador va a notificar y puede también el imputado, ¿no? La persona que se le está haciendo este procedimiento administrativo puede solicitar un informe oral, aquí está el informe oral, y luego se sanciona o, bueno, no da lugar. Y esta resolución se notifica al servidor. ¿En cuánto tiempo? 10 días, que se puede ampliar a 10 días más. Esta sanción que se va a oficializar con una resolución debe de tener estos 4 puntos. La referencia a la falta que ha incurrido, la sanción que se le va a imponer, el plazo en el cual tú puedes impugnar y quién va a resolver el recurso de apelación. Tú impugnas y quién va a resolver ese recurso de apelación que estás poniendo. Aquí vamos a poner de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Un ejemplo. Vamos a hacerles muy bien. Esta es entonces la resolución. En este caso nos dice que qué cosa ha recomendado, dice, una sanción con amonestación escrita. Ah, muy bien, va a ser una amonestación escrita. ¿Por qué le vamos a sancionar? Porque este servidor no ha asistido, dice puntualmente, a sus centros de labores. Ah, mira, una amonestación escrita. A ver, seguimos bajando. Vamos bajando un poco más. Ya está, nos dice, ¿qué se resuelve? Se resuelve sancionar con amonestación escrita. ¿Qué es la sanción, por así decirlo, la más leve que se tiene? La amonestación escrita. ¿A quién? A este señor Percy, que es un trabajador de la subgerencia de limpieza pública. Muy bien, entonces eso era lo primero, pero vamos a volver aquí. La sanción que era la amonestación escrita. Muy bien. El plazo para impugnar. Dice, el servidor sancionado para imponer su recurso de reconsideración o apelación, ¿cuánto? 15 días. Muy bien, el plazo de 15 días. Va a resolver este recurso, nos dice, a ver, vamos a volver, nos dice que va a resolver el subgerente de limpieza pública. Muy bien, entonces él va a resolver.
Entonces, esto es lo que debe contener esta resolución. ¿Quiénes participan? Aquí sí ya vamos a hablar un poco más. ¿Quiénes participan? Participa el jefe inmediato del presunto infractor. Muy bien. ¿Quién más? El jefe de recursos humanos. ¿Quién más? El titular de la entidad. Y finalmente, en última instancia administrativa, el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, vimos en el último ejemplo el tema de la amonestación escrita. El órgano que instruye, el órgano instructor, mencionamos que hay un órgano instructor, quien va a hacer toda esa investigación, va a haber un órgano que te va a sancionar y quien oficializa la sanción, que normalmente es el órgano sancionador. A ver, en caso de una amonestación escrita, ¿quién es el órgano instructor? Es el jefe inmediato. Muy bien. ¿Quién es el que sanciona? Es el mismo jefe inmediato. ¿Quién oficializa la sanción? El jefe de recursos humanos. Ese es cuando es una amonestación escrita, la más leve. Luego tenemos la suspensión. En caso de la suspensión, ¿quién es el órgano instructor? Es el jefe inmediato. El órgano que sanciona ya es el jefe de recursos humanos. Y quien oficializa la sanción también va a ser el jefe de recursos humanos. Si la falta ya es más grave, o sea, te vas a quedar sin trabajo, te van a destituir. Quien instruye es el jefe de recursos humanos. Quien sanciona es el titular de la entidad. Como vemos aquí ya en el último, en la destitución, en la sanción más grave que tenemos, quien va a sancionar, quien va a oficializar la sanción va a ser el titular de la entidad. Dijimos que podemos apelar, no puedo estar conforme con esa sanción que me han impuesto. ¿Ante quién puedo apelar? Muy bien, en segunda instancia, ¿quién va a resolver? En casos de una amonestación, va a resolver el jefe de recursos humanos. Si fuera una suspensión, que hablamos de una suspensión, si fuera una suspensión, lo va a resolver el Tribunal del Servicio Civil. Si es una destitución, también el Tribunal del Servicio Civil. Escribe el Claro que sí, el procedimiento administrativo tiene sus plazos. Muy bien. Entonces, en cuanto al inicio del PAT, si es que pasan 3 años y no se me ha iniciado el procedimiento administrativo, prescribe. Y se ve 3 años desde que se cometió la falta. Pasa 3 años, ya prescribe. Si es durante el procedimiento administrativo, prescribe cuando ha pasado un año entre la notificación, o sea, me llega la resolución en el cual se me está notificando que se va a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario y la emisión de la resolución. Entonces, me notifica, pasa más de un año y no se emite la resolución de sanción, prescribe. Y si fuéramos ex trabajadores, o sea, ya terminamos, renunciamos o simplemente se terminó nuestro contrato, tenemos 2 años. Si pasa más de 2 años, prescribe el procedimiento administrativo. Ahora vamos a comentar un poco sobre la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es quien va a apoyar en el procedimiento disciplinario. Estos secretarios técnicos podría contratarse a alguien que va a dedicarse exclusivamente a este tema, o podríamos a alguien añadirle, o es en adición a las funciones que tiene, por ejemplo, de asesoría jurídica, ¿no? Digamos, entonces, en adición a las funciones que tiene, se le designa como secretario técnico. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, o podemos contratar a alguien que se dedica exclusivamente. Ahora, puede haber un equipo, el secretario técnico puede tener tal vez sus analistas para poder resolver. Va a depender, ¿no?, de la gran cantidad de procesos que... Muy bien, el secretario técnico es designado por la máxima autoridad administrativa. A ver, cuando hablamos de máxima autoridad administrativa, eh, pareciera que es la máxima autoridad que tenemos en la entidad. Pongamos, si hablamos de un ministerio, la máxima autoridad administrativa, así cuando escuchamos a primera vez, pareciera que es el ministro, donde dice máxima autoridad administrativa, pareciera que es el ministro, pero en realidad es el secretario general. Lo mismo sucede en los gobiernos regionales. La máxima autoridad administrativa no es el gobernador regional, es el gerente general del gobierno regional. Pero
esto tiene que estar establecido en los documentos de gestión. O sea, en el documento de gestión, en este caso en tu ROF, en tu reglamento de organización y funciones, debe estar establecido quién es la máxima autoridad administrativa. Si ahí dice que tal cargo va a ser la máxima autoridad administrativa, muy bien. Entonces, él tiene que designar al secretario técnico. A ver, vamos a ver entonces aquí. En este caso, a ver, vamos, esto es un ROF, a ver, vamos a bajar un poco aquí. Esperemos carga. Lo que aquí pretendo es mostrarles un reglamento de organización y funciones donde dice quién es la máxima autoridad administrativa. Muy bien, bajamos un poco. Esto está, acá lo he anotado, estaba en la página 19. Muy bien. Aquí le voy a poner un poco de zoom. Mira, nos dice, la alcaldía, vamos a leer la alcaldía, dice, es el órgano de alta dirección del gobierno local, está a cargo del alcalde, quien es el representante legal de la municipalidad. Muy bien, y acá dice su máxima autoridad administrativa. Ah, muy bien, esta es su máxima autoridad administrativa de esta municipalidad. Entonces, ¿quién le correspondería designar? Obviamente, aquí nos dice que es a su máxima autoridad administrativa. Vamos a ver aquí un ejemplo. Aquí tenemos desde el año pasado, el 2023, la municipalidad de Ancón, con esta resolución de alcaldía, vamos a bajar en la última parte, donde nos dice que se designa a esta persona, al abogado Gino, como secretario técnico del PAT. Aquí está, y lo designa el alcalde. Por ejemplo más, aquí tenemos de Coronel Portillo, no, es de Campo Verde, muy bien. Entonces, esta es también una resolución de alcaldía, bajamos, el cual también se está designando. Vamos a irnos a la parte donde se resuelve. Aquí está. Se designa, dice, se designa al abogado Fernando como secretario técnico. ¿Quién le está designando? El alcalde. ¿Y por qué le está designando el alcalde? Porque aquí nos indica que quien lo designa es la máxima autoridad administrativa. Pero va a depender qué dice en tu ROF. ¿Qué dice en tu ROF? ¿Quién es la máxima autoridad administrativa? Tal vez en otra entidad, en su ROF, dice que su máxima autoridad administrativa no es el gerente general, ¿no? O sea, tal vez le designa otro cargo. Entonces, para ver a quién le corresponde designar al secretario técnico, tenemos que revisar nuestro reglamento de organización y funciones y ahí vamos a ver a quién le corresponde designar a este secretario técnico. ¿Cuáles son las principales funciones que tiene esta secretaría técnica? En primer lugar, recibe las denuncias y los informes de control. Estos informes de control lo realiza la OSI. Luego ellos van a comenzar la investigación, como comentamos, y van a emitir un informe de precalificación. Luego, finalmente, va a tramitar las denuncias que recibe y va a brindar una respuesta. Ya, muy bien. Ahora voy a compartir algunas lecturas que tenemos aquí, en base al cual se ha elaborado esta presentación. A ver, tenemos esta lectura que es el régimen laboral de la administración pública. Vamos a darle un pequeño vistazo. De aquí he sacado un poco la historia que comentamos de quién era antes el que ejercía el rol de servir. Aquí lo tienen por años. Mira, aquí tenemos de 1821, 1824. ¿Cómo era que se trabajaba el tema de recursos humanos en el sector público? Es interesante leer esto es una presentación, por así decirlo. Luego tenemos los regímenes laborales en el Perú. Esta es otra lectura que voy a compartirles. Y aquí hemos sacado estos regímenes generales, la carrera especial y otros. He tratado de resumir, que es una lectura bastante amplia en realidad. Luego también tenemos aquí un paper publicado sobre, a ver, esto es, ¿dónde falla la gestión del talento humano? Un pequeño artículo de 6 páginas. Luego
Finalmente tenemos, a ver, no, aquí tenemos más lecturas. El rol de las oficinas de recursos humanos en la implementación de la reforma del servicio civil. Este es el rol que tienen estas oficinas. También es un pequeño artículo. Luego la comparación de regímenes laborales, los del servicio civil, los procedimientos administrativos disciplinarios en el marco del servicio civil. Y vamos a ver aquí como un dato histórico, una curiosidad más que nada. A veces pensamos que el tema de la corrupción, el tema de la malversación de fondos, que el tema de querer aprovecharse de los recursos públicos es nuevo, no es algo reciente que sucede en estos últimos años, ¿no? Sin embargo, el tema de la corrupción viene de muchos años atrás, o sea, desde que éramos colonia, desde que ya nos independizamos, desde esos años ya viene el tema de la corrupción. Y a veces decimos, ¿no?, que hace unos años atrás la gente trabajaba mejor. Podría ser cierto de alguna manera, ¿no? Pero aquí quiero mostrarles que ya en 1824 se había identificado que el tema de la corrupción era algo grave, algo que afectaba bastante al país. Es por eso que en ese año, aquí vamos a bajar, es por eso que en ese año se establece la pena capital para los corruptos, las personas que hacen mal uso de los fondos públicos. ¿Quién lo estableció? Simón Bolívar, ya hace muchos años atrás. ¿Qué dice aquí? Dice que una de las principales causas de los desastres que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. Entonces, eso que pasaba hace más de 200 años, el 24, hace 200 años, hoy en día sigue pasando. ¿Por qué estamos mal como país? ¿Por qué, a pesar de tener recursos, a pesar de que se ha incrementado el presupuesto año tras año, si hacemos una comparación del presupuesto que tenemos el 2023 con lo que tenemos el 2024, si hacemos una comparación de cuánto se está ejecutando del presupuesto, ¿por qué es tan poco la ejecución? Y en aquellas municipalidades que sí ejecutan buena parte de sus recursos, ¿por qué no se ve cambios significativos en la vida de la población, de los ciudadanos? ¿Por qué sigue habiendo carencias, necesidades? El tema, por ejemplo, de que se da presupuesto para el fenómeno del niño, ha pasado muchos años y se ha avanzado muy poco, se debe a ese tema de la corrupción. Entonces, eso ya venía desde muchos años atrás, desde que comenzamos como país. ¿Qué se propone entonces? Dice que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. Muy bien. Entonces, bajamos un poquito más. Muy bien, bajamos un poquito más. Y aquí, ¿qué nos dice? Que todo funcionario público, a quien se le convenciere de juicio sumario de haber tomado fondos públicos que sea mayor a 10 pesos, queda sujeto a pena capital. Entonces, esa es una medida que se ha propuesto hace muchos años atrás, que creo que estuvo vigente unos 5 años, después ya se fue, eh, ya, o sea, prácticamente se dio de baja este decreto que se había emitido en esos tiempos. Entonces, hoy en día sabemos que a veces en el tema del Congreso no se emiten algunos decretos legislativos, en este caso en el Congreso, algunas leyes o por parte del Poder Ejecutivo algunos decretos legislativos que pareciera, ¿no?, que suaviza las condenas para aquellas personas que resultan culpables, ¿no? Hace poco, por ejemplo, aquellos que creo que es mayor o menor a 10 años ya pueden salir, pueden estar con arresto domiciliario y otras medidas que vemos, está suavizando cada vez más el temor que se puede tener a cometer esos delitos, ya sea de la administración pública, ¿no? Entonces, como ya se han suavizado las medidas, puede ingresar cualquier autoridad y verse tentado, ¿no? Al final, o sea, si la medida, si la pena o la sanción que me van a aplicar va a ser es más limitada, es más restringida, entonces es más tentador cometer el delito. Muy bien. Ahora vamos a ver que como son muchas las personas que están siendo sancionadas, es necesario que esta información sea de acceso público.
O sea, es necesario que yo sepa, ¿no? Al igual que la Contraloría publica a aquellas personas que han tenido un procedimiento administrativo sancionador, es necesario que también Servir haga público. Es por eso que se tiene un registro nacional de sanciones contra servidores civiles. ¿Y cómo se realiza esta búsqueda? De la siguiente manera. A ver, aquí voy a ingresar con mis datos. 04, vamos a ver, 45. Para ingresar aquí tienes que poner tus datos. Muy bien. Y aquí ingresas de esta manera. Muy bien. Entonces, aquí tú tienes que buscar, un poco más, y tú tienes que buscar en función de dos cosas. Puedes poner el nombre de la persona o puedes poner su DNI. Por ejemplo, si yo no supiera quién es esa persona, eh, para este caso usemos un nombre aleatorio. Ponemos Juan, es un nombre bastante común en el país. Pérez, es un apellido también bastante común. Consultemos cómo me saldría la información. De esta manera. He puesto un nombre que es común, o sea, posiblemente por ahí hay alguien que se apellidaba y se llamaba de esta manera, y aquí tenemos. Servir es la entidad que ha realizado la sanción. ¿Cuándo se ha registrado esta sanción? ¿Cuándo se ha registrado esta sanción? Aquí tenemos para esta primera persona el 19 de mayo del 2022. ¿Por qué se le ha sancionado? Es condenas penales por delitos contra la administración pública. Entonces, aquí vamos a ver, vamos a descargar. Listo. Ya está. Entonces, aquí tenemos ya los datos de esta persona. Juan es la persona, aquí está su DNI, la entidad que le ha sancionado su inhabilitación, que tiene una inhabilitación. Entonces, esta persona no podría ejercer ningún tipo de cargo público. Lo mismo sucede con esta otra persona, pero vamos a descargar aquí su ficha para ver. Listo. Este de acá. Aquí. ¿Cuál es la sanción? Incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Esta persona también no puede ejercer ningún cargo, no puede trabajar para ninguna entidad pública y si no puede ejercer empleo. ¿Está vigente? Sí está vigente esta sanción que se le ha establecido. Entonces, esta información es acceso público, podemos hacer una búsqueda tal vez de las autoridades, no sé, de los gerentes, de los directores de las municipalidades o de cualquier entidad, y aquí vamos a ver si estos servidores están sancionados o no por servir. Lo mismo también lo publica, donde vimos la Contraloría, a ver, no sé si ya lo he cerrado, creo que es esto, no, ya lo cerré. La Contraloría también publica esa relación.